Esta vez vamos a tratar de desandar los temas que dejó el discurso del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día de ayer. Manuel Ollamburu está con nosotros para ver estos diferentes temas. Manu, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Un placer, por suerte, y tenerte acá es un privilegio para nosotros porque sos de esas personas que pueden explicar lo difícil sin sesgo. Por ende, vamos al primer punto, que se habla de un déficit financiero cero, ¿no? Nuevamente déficit cero y que esto no se negocia. Ahora, ¿se puede mantener sin ser negociado o cada vez tenés que recortar alguna otra partida? No, vas a tener que seguir recortando. Una parte importante de el déficit logrado, alcanzado durante el primer semestre, recordemos que estamos hablando de superávit base caja, es decir, por lo que sale efectivamente. Si vos no pagás, tenés superávit. Una parte importante de eso tuvo que ver con licuación. Y en la medida que la tasa de inflación baje, claramente licuar se hace más difícil. A partir de ahora, con el nuevo régimen de aumento para las jubilaciones, que va a haber una cierta recuperación, porque van a empezar a recuperar en base a la tasa de inflación de hace 2 meses, que es mayor a la inflación actual, ya no podés seguir licuando por ese lado. Entonces tenés que empezar a hacer otra cosa para mantener el déficit, para el superávit, perdón. En Ah, términos de la parte financiera, déjame que diga esto, sí, Santi, en términos de lo financiero hay una cuestión. Eh, el gobierno ha emitido una gran cantidad de deuda ajustada por ser o dólar linked que no paga cupones de renta. Y recordemos que la amortización no se incluye dentro de lo que son las cuentas para contemplar el superávit financiero. Eso es lo que se dice, la amortización está abajo de la línea. Entonces eso también ayuda, porque hay menos carga de intereses más allá de que la deuda aumenta por la capitalización del cero, la capitalización vinculada con el ajuste del tipo de cambio oficial. ¿Sí? Pero del lado del gasto corriente, el gobierno va a tener que hacer algo más, va a tener que haber un esfuerzo adicional. Me parece que viene todo por el tema de subsidios económicos. claro, ahí hablamos de debajo de la línea, algo que mucha gente no sabe qué es, pero todo lo que está por debajo de la línea tiende a nivelar de alguna manera el presupuesto nacional. Sí, claro, en el presupuesto tiene que estar porque estamos hablando de pago de deuda, pago de las amortizaciones. O sea, para aquel que no lo entiende o por ahí no lo conoce, no conoce técnicamente qué es. La deuda tiene dos partes. Una es el pago de la devolución del capital, la amortización, y otra es el pago de la renta, del interés. Los intereses sí entran dentro de las cuentas para determinar si hay o no hay superávit financiero. De hecho, se habla de superávit primario cuando no se incluyen los intereses y una vez que pagamos intereses y además te sobró dinero, tenés superávit financiero. Con lo que te sobró tenés que tratar de pagar amortizaciones, ¿sí? Capital de la deuda, o que te refinancie la deuda, que los inversores te refinancien la deuda. Lo que ha hecho el gobierno en gran medida es emitir instrumentos que no pagan interés, sino que ajustan directamente por inflación o que pagan de acuerdo a la evolución del tipo de cambio oficial. Entonces, como eso es solamente amortización, no se incluye dentro de lo que es las cuentas para determinar si hay o no superávit financiero. No hay intereses, digamos. Eso es Pero obviamente la deuda hay que pagarla, la deuda hay eso, que claro, pagarla. ahí, Eso, ahí está el punto, ¿no? Porque es sumamente interesante. Yo voy a mantener superávit y ¿qué pasa si reperfilo la deuda? Si la roleo, automáticamente vuelvo a tener superávit, pero no es la realidad. Es como que no incluyas la deuda del Fondo Monetario. Este caso es bueno, emisión que hace el propio gobierno bajo un régimen diferente para que quede por debajo de la línea. bueno, sí, básicamente hay un artilugio ahí desde el punto de vista de sacar esos pagos abajo de la línea y no emitirlo con intereses. Eso ayuda a que haya superávit. Pero no compararía la deuda con el fondo, son cosas distintas. Claro, Yo te diría esto, si el gobierno logra que haya superávit financiero, ¿sí? Superávit financiero en serio, es decir, pagando todo lo que haya que pagar, porque si no lo único que hace es aumentar la deuda. Pagando todo lo que haya que pagar, hay superávit financiero, o sea, lo que te sobra te sirve para pagar amortizaciones. Cuando un país tiene superávit financiero, ¿qué tendría que ocurrir con la deuda? Debería bajar.
Claro. porque vos estás pagando amortizaciones. O sea, todos los países hacen roleo, pero si vos tenés superávit financiero, pagás una parte del capital de la deuda, el resto lo seguís pateando para adelante. Y en la medida que tengas superávit financiero, la deuda debería ir bajando. Si el superávit se sostiene, deberíamos ir viendo que la deuda baja. Por el momento la deuda aumentó. Claro. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué aumentó la deuda? Porque no pagaste un montón de compromisos y en realidad mostrás que hay superávit, pero en realidad esos compromisos se transformaron en pagos de capital hacia adelante. Hablamos de qué pasa con el BOP real, porque entonces el BOP real también está por debajo de la línea. El BOPREAL no es del Tesoro, es del Banco Central. Bien. Es otra cosa. El BOPREAL es un pasivo que es del Banco Central, no de tesorería. Quien tiene obligación de pagar ese instrumento no es el Tesoro, sino el Banco Central. Está dentro de los pasivos del Banco Central y sirvió en gran medida para reducir base monetaria. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Banco Central fue emitir un bono nominado en dólares, que tenía que ver con el compromiso de venta de dólares importadores. ¿Y qué absorbió a cambio de ese bono? Pesos. Como los pesos son un pasivo del Banco Central, ¿sí? El Banco Central cambió deuda en pesos por deuda en dólares. Ahora lo que debe son 10.000 millones de dólares de ese bono, pero eso no es tesorería, eso no entra dentro de lo que son las cuentas del Tesoro, sino que están dentro del Banco Central. Manu, y el Banco Central... Sí, dentro de esta pregunta, porque también se habla, y para mucha gente que nos está escuchando, de que van a cambiar figuritas, de alguna manera le va a dar el central bonos y el Tesoro le va a emitir una letra. ¿Pueden llegar a entrar en esta especie de canje de lo que tiene que dar el Banco Central y lo que va a recibir del Tesoro? Bueno, es muy interesante la pregunta que haces. Y ahí yo separaría el BOPREAL, porque BOPREAL está en dólares, ¿sí? Bien. El BOPREAL está en dólares. Aquellos que compren BOPREAL 2025, 26, 27, salvo el que vence en 2027, que tiene la alternativa de pedir rescate anticipado, que ahí sí lo cobrarían en pesos, pero si se lo quedan hasta el vencimiento, el Banco Central tiene que pagar dólares constantes y sonantes. Ahora vamos a la parte del pasivo en pesos del Banco Central, que es lo que el presidente Milei está hablando de que hay que tratar de desarmar. Es esa bola que se hablaba que de desarmar, que primero eran las LELIC, después fueron los pases. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Con esto que quedó ahí, ¿sí? Que son cerca de 14 billones de pesos, 13, dependiendo del día que uno lo mire, la idea es que eso pase a ser deuda de tesorería, ¿sí? Que el Banco Central ya no pague intereses por su deuda. ¿Cuál es el quid de la cuestión acá, Santi? Como decíamos recién, si esto pasa a ser deuda de tesorería, de la única forma de que esto realmente funcione es que el Tesoro tenga superávit. ¿Está bien? Porque entonces el Tesoro no le tiene que pedir auxilio al Banco Central para pagar eso, porque si no estamos en la misma, es cambiar la plata de un bolsillo al otro. ¿Sí? Si el Tesoro se lleva la deuda, pero en realidad el Banco Central emite para pagarla, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, acá el quid de la cuestión, Santi, es que el Tesoro logre tener superávit fiscal. Si el Tesoro tiene superávit, ¿sí? Incluso no importaba tampoco si está en el Banco Central la deuda, pero si el Tesoro tiene superávit, chau, paga los intereses de la deuda, va pagando capital, la deuda de tesorería va bajando y el Banco Central deja de emitir. Si el Tesoro no tiene superávit, es simplemente un cambio de bolsillo, porque en realidad, ¿quién va a salir a bancar esa deuda? Y el Banco Central. Por eso los bancos porque ¿quién tiene la deuda esa, Santi? Los bancos. Entonces los bancos que dicen, pará, todo bien quien tenga la deuda, pero yo necesito saber que tengo liquidez. Yo antes tenía un pase un día, que de última el Banco Central me emitía dinero y me lo pagaba. Si el Tesoro llevar esta deuda, me tenés que dar una garantía de liquidez, porque la plata que te atrae esto son los depósitos de la gente. Y ahí es donde aparece el Banco Central. ¿Sí? Que el Banco Central va a hacer de alguna manera que gestione todo deuda. Sí, la garantía de liquidez te la sigo dando yo. ¿Está bien? Que es, si no te pueden pagar, o necesitas liquidez, emito. Claro, pero ahí va en contra de la cero emisión. Bueno, si hay superávit fiscal, no hay problema, te diría yo. Porque sí, es verdad, el Banco Central emitirá por una cuestión de liquidez, pero en realidad lo recupera cuando, en realidad, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central emitiría liquidez, compra esa deuda entra en el activo del Banco Central, este no es un tema menor, aumentaría un pasivo, pero entra en el activo del Banco Central y cuando el Tesoro cancela la deuda, el Banco Central recibe pesos a cambio de esos bonos. Y chau, se cierra el círculo. Entonces tengo que ir a lo básico, que me digas cómo se logra el superávit del Tesoro. Esa es la cuestión.
La pregunta es si lo que está haciendo el Tesoro es sostenible en el tiempo. Y mi respuesta es que por ahora no. Sin una reforma estructural más profunda, no. O sea, sí, con el tema de la quita de subsidios económicos se puede lograr algo, la recaudación en términos reales cayó fuertemente, el único impuesto que subió fuerte en términos reales fue el impuesto país, que pasó de ser el 1,6% de la recaudación al 6,6% si medimos primer semestre del año pasado contra primer semestre de este año, y en ese sentido hay dos cuestiones. Primero, nos hemos vuelto dependientes del impuesto país. Creo que en gran medida el gobierno espera que a partir del regreso de ganancias cuarta categoría se compense un poco eso y se puede ir bajando la alícuota del impuesto país. Vamos a ver si eso ocurre. Esos 10 Segundo, puntos, Manu, porque recordemos que también lo que estamos comparando es un riesgo país 7,5 contra 17,5, un impuesto país. a ver, perdón, repetime la pregunta, Santi, no Que el estoy entendiendo lo impuesto, del riesgo país con... no, perdón, el impuesto país se aumentó Ok. la alícuota y ahora debería bajarla, que es lo que, claro, lo que pasa es que te encontrás con algo que recauda mucho, un gobierno que te dice, hasta el impuesto al débito crédito se puso y se debería haber sacado, pero claro, nadie lo puede sacar porque es parte de la recaudación. Bueno, claro, es clave. El impuesto a los débitos y créditos es un impuesto, te diría, de los más distorsivos que tiene la economía. Es un impuesto que habría que eliminar directamente, no tendría que existir. Pero hoy es muy difícil, porque si eliminás ese impuesto, te quedás sin una fuente importante de recaudación. Y es un impuesto fácil de recaudar, Santi, además, porque en realidad te lo recaudan los bancos directamente. Y respecto al impuesto país, claro, el propio gobierno fue el que subió la alícuota del 7 al 17,5 para impos. Y ahora te dice, yo la quiero volver al 7. Pero como dependo mucho de la recaudación de este impuesto, para bajarla al 7 tengo que compensarla con algo. Y ahí viene el retorno de ganancias cuarta categoría, que ahora se va a llamar impuesto a los ingresos. Con eso el gobierno espera compensar lo que puede ser una futura baja de la alícuota del impuesto país, del 17,5 al 7. La pregunta es, ¿está en condiciones de eliminarlo si no hay un ajuste extra de gasto? Y en este momento no, yo creo que eso es lo que de alguna manera también, no es solamente la no salida del cepo y sacar el impuesto país por un tema de el potencial atraso cambiario que pueda haber, etcétera, sino porque se ha vuelto muy dependiente de la recaudación de este impuesto. Te vuelvo a Claro. decir, 6,6% de la recaudación total, el año pasado era 1,6%. Entonces, hoy, con el objetivo de superávit fiscal que tiene que mostrar el gobierno, no veo que saquen el impuesto país, por lo menos hasta fin de año. O sea que el superávit va a estar pendiente un poco a lo que es la recaudación. Quiero ir al otro punto, Manu, porque pocas personas explican, y realmente lo digo porque hemos tenido charlas de horas y horas y horas, pocas personas explican de esta manera la economía. Vamos a los pasivos remunerados y a los famosos puts, algo que mucha gente lo entiende desde una opción de poder vender, pero ¿cuál es el precio real? ¿Cuál es el precio que hoy está en el balance y cuál es el precio que finalmente vale? Esto mismo que decíamos bajo la raya, en realidad yo te estoy poniendo que no los debo, te los debo bajo la raya, pero no forman parte de este presupuesto. ¿Qué pasa con el balance del Central, Manu? ¿Cómo se sacan esos puts? Y si a la Argentina le van a costar más de lo que en realidad dice el balance. En realidad no están en el balance, es un pasivo contingente, Santi, porque en realidad el Banco Central ahí debería salir a comprarlos, debería salir a emitir y de vuelta lo mismo, lo que hace es comprar un título de tesorería. ¿Está bien? Claro. Entonces, aumenta un pasivo, aumenta base monetaria, pero entran esos títulos de tesorería en el activo del Banco Central. Desde el punto de vista patrimonial, no hay un efecto porque los va a evaluar a valor técnico si entran en el activo, así que no tiene un efecto patrimonial negativo. Lo que pasa es que eso, olvídate la emisión cero, ¿sí? Claro, Porque el y Banco ahora, Central tendría que ser. Y ahí el problema es, más allá de después cómo lo evalúen el activo, tiene que ver con a qué precio esté cotizando en el mercado el título, ¿sí? Que ese no es un tema menor. Si el título está cotizando bajo la par, incluso hasta puede ser patrimonialmente positivo para el Banco Central, ¿está bien? Patrimonialmente, pero lo que implica el put, Santi, es la cuestión de que la emisión cero no existe. ¿Por qué? Porque los bancos precisan liquidez. Entonces, si vos le estás dando un put, porque justamente como los bancos precisan liquidez, el Banco Central tiene que salir a aumentar la emisión monetaria contra eso. bueno, Es, es clarísimo, es suma cero la economía.
No hay emisión cero No, hasta que la necesites. Es como decir, yo no necesito ningún préstamo hasta que lo necesitas. yo no diría que la economía es suma cero. Yo en eso no coincido, Santi. Al revés, la economía no es suma cero porque la economía crece. ¿Sí? Claro. Lo que sí claramente, cuando uno ve una hoja de balance, y bueno, funciona de esa manera. Si el Banco Central tenía una deuda y ahora pasa al Tesoro, no es que la deuda desaparece, cambia el deudor. En ese sentido, sí, cuando uno ve la economía como hojas de balance, lo que estás haciendo es cambiar el deudor. Ahora, ¿qué te dicen los tenedores de esa deuda? Che, pero pará, a mí me estás cambiando el deudor. Para mí era mucho más seguro el Banco Central. Dame algo. Bueno, hasta ahora te di un put. Ahora que te voy a dar, y bueno, ahora te voy a dar una garantía que el Banco Central de última sale a emitir para respaldar la deuda. Vuelvo a lo mismo. Eso tiene que ver con la liquidez, no con la solvencia. ¿Se entiende la Sí, diferencia? Eso tiene que ver con la liquidez. Pero la solvencia depende pura y exclusivamente de que el Tesoro realmente logre superávit. La piedra angular de todo esto es el superávit, a donde el Tesoro empieza a mostrar malos datos de las